so wie ich. Dir laufen Tränen vom Gesicht. Komm zu uns und reih dich ein. Wir wollen zusammen traurig sein. Komm mit. Komm mit. Bienvenidos al Ejército de los Tristes, podcast dirigido y presentado por Alberto Rojo. Muy buenas, mis queridos soldados, y bienvenidos una semana más a un nuevo programa del Ejército de los Tristes. ¿Qué tal os va sentando la llegada del otoño? Aunque por aquí no es que haya hecho un calor abrasador este verano, ya echaba en falta una bajada de temperatura y un poquito de lluvia. ¿Será que soy un tío raro? Quería comentaros que desde el pasado 3 de octubre hasta el próximo día 24 está abierto el periodo de votación de los premios iVoox. Os agradecería enormemente que si os gusta el podcast le deis un voto para que podamos seguir mejorando. En la descripción de cualquiera de los programas hay un enlace donde podéis hacerlo. Muchas gracias de antemano. Para el primer tema del programa seguiremos la tónica general de asesinos en serie, con uno que tiene sus propias peculiaridades. Comenzamos. Aquí sí me subo. Nada más seguro que una familia, se dijo Cullen mientras hacía autostop. En el interior del vehículo había un matrimonio con un bebé de apenas 7 meses, así que nada podía ir mal. Sin embargo, se equivocaba. La pareja tenía un claro objetivo: merodear en busca de una víctima a la que raptar para satisfacer las perversiones sexuales del hombre. Unos minutos más tarde, el marido paró sin previo aviso, sacó un cuchillo y amenazó a la joven. Después la obligó a meter la cabeza en una extraña caja de madera, y a partir de ahí comenzó una demencial pesadilla. Cameron Hooker torturó y mantuvo como esclava sexual a Cullen durante los siguientes 7 años. Y cuando no la utilizaba para sus atroces fantasías, la encerraba dentro de un ataúd bajo una cama. Así fue como nació el caso de la chica de la caja. Everything is nothing, life in a shallow grave. Apenas se conocen datos biográficos de la vida de nuestro protagonista, salvo que nació el 5 de noviembre de 1953 en la californiana Alturas, y que su familia se trasladó a otra población del condado, Red Bluff, cuando tenía 16 años. Tras su graduación, Cameron Hooker empezó a trabajar en un aserradero local, época en la que conoció a Janice, su futura esposa.
La adolescente, de 15 años, provenía de una familia desestructurada, donde el maltrato físico y psicológico estaba a la orden del día. Con este historial, Cameron vio en Janice a una chica virgen, sumisa, manipulable e influenciable a la que doblegar en sus depravadas fantasías sexuales. Mental cancer hijacks your brain. El joven, que ya por entonces era un adicto a la pornografía violenta, introdujo a Janice en la práctica sexual BDSM, que significa bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. Jugaba a inmovilizarla o colgándola de las muñecas mientras la azotaba con un látigo. También practicaba con ella la asfixia durante el coito, además de obligarla a realizar tríos con otras mujeres y a llevar a cabo todo tipo de actos sadomasoquistas. Janice, harta de ser la esclava sexual de su marido, le hizo 2 peticiones. La primera, que su marido solo practicaría la penetración con ella, y la segunda, que tendría que buscarse a otra sumisa a la que azotar y fustigar para que ella se pudiese quedar embarazada. Cameron aceptó, y así dio comienzo la búsqueda de potenciales víctimas para reemplazar a Janice. Eran las 4 de la tarde del 31 de enero de 1976, cuando los Hooker merodeaban con su Dodge Colt por una de las avenidas de la población californiana de Chico. A lo lejos divisaron a una joven haciendo autostop. Era Mary Elizabeth Spanhawk, una guapa modelo de 19 años. En cuanto la muchacha se subió al coche, Cameron la golpeó fuertemente y condujo apresuradamente hasta su domicilio, sito en el número 1140 de la calle Oak, en Red Bluff. Los Hooker se habían mudado allí tras casarse en enero de 1975. Los siguientes años, Cameron y Janice forjaron su peculiar casa de los horrores sin que los vecinos sospecharan nada. Mary Elizabeth tan solo duró viva unas horas. Cameron la desnudó y colgó de una de las vigas del techo y la violó violentamente. Después le disparó en el estómago y para rematar la estranguló. El psicópata, ayudado por su esposa, enterró el cuerpo cerca del Parque Nacional Volcánico Lassen. Sus restos jamás fueron encontrados. Cuando la familia Spanhawk denunció su desaparición, las autoridades investigaron al novio como el primer sospechoso, pero nada más lejos de la realidad, ya que el autor era un completo desconocido. Un año después del crimen y tras el nacimiento de su primer hijo, los Hooker volvieron a las andadas en busca de su segunda víctima. Was immer man da will. Wir halten uns schadlos, wir halten niemals still. Aquel día, el 19 de mayo de 1977, Cullen Stan, de 20 años, hacía autostop cuando el matrimonio paró y la invitó a subir. En un primer momento se fió de ellos,
Tenían un bebé y aparentaban ser normales. Sin embargo, con el paso de los minutos, una voz me dijo que corriera y saltara y nunca mirara atrás. Se decía a la joven pensando que exageraba. Entonces, Cameron la amenazó. Le colocó una aparatosa caja en la cabeza que había construido para silenciar cualquier sonido, incluidos los gritos, y condujo hasta la casa. Una vez allí, dio comienzo el espeluznante calvario de la víctima. Entre las depravaciones que Cullen sufrió, permanecer durante horas con los ojos vendados y colgada de unas correas a unas tuberías o a las vigas del techo mientras era violada y golpeada con un látigo, además de ser atada de pies y manos a un potro de tortura de fabricación casera. A esto se sumaban quemaduras con cerillas, electrocuciones, asfixias y ahogamientos con la cabeza dentro de la bañera e innumerables prácticas de sexo oral y algunas más vaginales y anales, pero utilizando todo tipo de elementos externos. Recordemos que Cameron le había prometido a Janice que no habría penetración con su esclava sexual. Asimismo, el psicópata ideó la mejor forma de evitar la huida de su presa mediante la construcción de un ataúd de madera. El encierro duraba unas 23 horas al día y la joven solo salía de allí para ser violada y torturada. De hecho, miccionaba y defecaba en el interior del cubículo. Para más Inri, todas estas abyecciones eran presenciadas por Janice, lo que psicológicamente hundía aún más a la víctima. Cullen era consciente de que jamás saldría viva de allí. Al margen del sometimiento físico, el agresor también ejerció una fuerte subyugación psicológica sobre la chica, que terminó sufriendo el síndrome de Estocolmo. Además, Cameron le hizo creer que una poderosa y peligrosa secta llamada La Compañía la observaba, y que si se resistía, su familia correría la misma suerte que ella. El secuestrador la tenía sometida en cuerpo y alma. Entre tanto, la familia Stam buscaba desesperadamente y sin éxito a la joven. Los investigadores centraron las pesquisas en su exmarido, Tom Smith, al que colocaron en la diana como sospechoso. Pero al tiempo, la policía tuvo que descartarlo porque en el momento de la desaparición de Cullen, el joven se encontraba en otro estado. Su coartada era veraz. La sorpresa llegó cuando en marzo de 1981, casi 5 años después de su desaparición, la joven regresó a casa de su padre acompañada de un supuesto novio. Era Cameron Hooker.
Para ello, Cullen logró persuadir a su captor, asegurándole que lo amaba y que necesitaba ver a su familia por última vez. El depredador, convencido de la absoluta sumisión y obediencia de su esclava, aceptó la propuesta y viajaron hasta Riverside. Antes de este momento, Cullen ya había logrado pasar varias horas fuera del ataúd, pero jamás trató de escapar. La abducción era real. Cuando los Stan vieron a Cullen, pensaron que se había metido en una secta. Su apariencia demacrada y su comportamiento completamente servicial hacia su acompañante la delataban, pero nadie hizo nada para retenerla cuando se marcharon al día siguiente. Existe una foto de la víctima y su secuestrador, que hizo una de las hermanas de Cullen. En ese momento, la joven aseguraba sentirse feliz. Tras regresar de ese viaje, Cameron comentó a Janice su intención de construir nuevas celdas para otras esclavas, además del deseo de tener una segunda esposa. Tal era su sentimiento de impunidad que pensaba que lo tenía todo bajo control. Pero no era así. Aquella declaración de interés hizo despertar a Janice. Reveló lo ocurrido al pastor de su parroquia, quien la instó a abandonar la casa y liberar a Cullen. Las dos mujeres y los dos hijos del matrimonio huyeron el 10 de agosto de 1984, pero fue el testimonio de la esposa quien llevó a la detención de Cameron. Mientras Cullen siguió manteniendo comunicación telefónica con su captor desde el hogar familiar, Janice denunció a su marido por el asesinato de Mary Elizabeth y el secuestro y torturas de Cullen a cambio de inmunidad. Cameron fue detenido el 19 de noviembre de 1984, acusado de un delito de asesinato en primer grado de su primera víctima y otros cargos por secuestro, tortura y violación sobre la segunda. Durante el juicio, celebrado en septiembre de 1985, los psicólogos ratificaron los abusos físicos y psicológicos ejercidos sobre Cullen y el consecuente síndrome de Estocolmo que la llevó a enamorarse de su secuestrador. Aprendí que podía ir a cualquier parte de mi mente. Solo dejaba de estar en la situación que estaba viviendo y me iba a otro sitio de mi cabeza más agradable, declaró la víctima subida al estrado. Aquella forma de compartimentar su mente ante las torturas sufridas la ayudó a sobrevivir. El tribunal sentenció a Cameron Hooker a 104 años de prisión, una pena con la que el acusado estuvo completamente de acuerdo. Incluso se atrevió a ironizar con sus abogados. Quiero que le den las gracias al juez de mi parte. Tengo una biblioteca, un gimnasio y tiempo para disfrutarlos. Y eso es mucho mejor que vivir con esas dos mujeres.
Mientras el psicópata permanece en la cárcel de San Mateo, a la espera de una posible libertad condicional que se sigue demorando, Janice se cambió el nombre por el de Leslie y ejerce como trabajadora social en California, donde vive. En cuanto a Cullen, a la que los medios de comunicación bautizaron como la chica de la caja, estudió contabilidad, se cambió el apellido, pasó por la vicaría en 4 ocasiones y tuvo un hijo. Y aunque la tragedia le hizo mella en su autoestima, esto no impidió que tuviese ilusión por las pequeñas cosas de la vida o que se sintiera feliz de estar viva. De hecho, la ahora sexagenaria dedica parte de su tiempo libre a ayudar a otras mujeres víctimas de abusos. Estáis escuchando el Ejército de los Tristes. Si os gusta el podcast y no queréis un consejo de guerra, compartid con todos vuestros amigos y comentad. Eso nos ayudará a mejorar. ¡Avisados estáis! La criptozoología, un campo de estudio que ha fascinado a exploradores, científicos y entusiastas durante siglos, se enfoca en la búsqueda y estudio de criaturas que, según la evidencia anecdótica y las leyendas, podrían existir, pero aún no han sido confirmadas por la ciencia convencional. A menudo, estas criaturas son consideradas como mitos, leyendas o simples productos de la imaginación, pero la criptozoología se esfuerza por descubrir la verdad detrás de estas historias misteriosas. En el Ejército de los Tristes exploraremos la historia, los métodos y los casos más notorios de la criptozoología. La criptozoología tiene sus raíces en las mitologías y leyendas de diversas culturas de todo el mundo. Historias de dragones, monstruos marinos, hombres lobos y otros seres sobrenaturales han sido transmitidas de generación en generación durante siglos. A medida que la ciencia avanzó, muchas de estas criaturas fueron descartadas como invenciones fantásticas o malentendidos de fenómenos naturales.
Sin embargo, algunas persistieron en el imaginario colectivo y se convirtieron en el foco de la criptozoología. La criptozoología difiere de la zoología convencional en que busca pruebas de la existencia de criaturas que no han sido aceptadas por la comunidad científica. Los criptozoólogos utilizan una variedad de métodos para buscar estas pruebas, que incluyen lo siguiente. Investigación de campo. Muchos criptozoólogos pasan tiempo en el terreno, explorando áreas donde se han reportado avistamientos de criaturas desconocidas. Utilizan cámaras, trampas y equipos de grabación para recopilar evidencia física. Entrevistas y testimonios. La recopilación de testimonios de testigos presenciales es una parte importante de la investigación criptozoológica. Estos testimonios pueden proporcionar detalles sobre el comportamiento, la apariencia y el entorno de las criaturas en cuestión. Análisis de evidencia fotográfica y de vídeo. Las fotografías y los vídeos de supuestas criaturas desconocidas son examinados minuciosamente para detectar alteraciones o fraudes. Algunas imágenes han sido consideradas auténticas, pero muchas otras se han demostrado como falsificaciones. Búsqueda de rastros y pruebas físicas. Los criptozoólogos buscan huellas, pelo, heces u otras pruebas físicas que puedan proporcionar evidencia tangible de la existencia de una criatura desconocida. Estudio de leyendas y folclore. La investigación criptozoológica a menudo implica el análisis de las leyendas y tradiciones culturales que rodean a una criatura en particular. Estos relatos pueden ofrecer pistas sobre su posible existencia. A lo largo de la historia ha habido varios casos notorios que han capturado la imaginación del público y han impulsado la investigación criptozoológica. Algunos de los más destacados incluyen: el monstruo del lago Ness o Nessie es una criatura legendaria que se dice habita en el lago Ness, en Escocia. A lo largo de los años ha habido numerosos avistamientos de una criatura serpentiforme en el lago, pero las pruebas concluyentes de su existencia aún no se han encontrado. El chupacabras es una criatura que se ha informado en América Latina y otras regiones. Se describe generalmente como un ser pequeño, peludo y con colmillos que se alimenta de la sangre de los animales domésticos. Los informes han sido variados y controvertidos. El Bigfoot, también conocido como Sasquatch, es una criatura peluda y gigante que supuestamente habita en los bosques de América del Norte. Aunque hay numerosos informes de avistamientos y huellas, la comunidad científica en su mayoría considera a Bigfoot como un mito. El Mothman es una criatura alada con ojos rojos que se ha informado en Virginia Occidental, en Estados Unidos. Se asocia con avistamientos de ovnis y eventos paranormales. El Mothman ha sido el tema de libros y películas, pero su existencia sigue siendo objeto de debate. La mayoría de los científicos convencionales miran con escepticismo a la criptozoología, ya que carece de un enfoque científico riguroso y pruebas verificables. Argumentan que la falta de evidencia concluyente después de décadas de búsqueda sugiere que muchas de estas criaturas son simplemente mitos o malentendidos de fenómenos naturales.
Sin embargo, algunos criptozoólogos argumentan que la falta de pruebas no necesariamente equivale a la inexistencia de estas criaturas. Citan ejemplos históricos de animales que fueron considerados mitos hasta que finalmente fueron descubiertos, como el okapi y el gorila de la montaña. En definitiva, la criptozoología es un campo intrigante que busca respuestas a algunas de las preguntas más misteriosas de nuestro mundo. Aunque la mayoría de los científicos mantienen un escepticismo saludable, la pasión por la búsqueda de lo desconocido persiste en aquellos que se dedican a explorar este campo fascinante. Si alguna vez se encuentra en un lugar remoto y oscuro, es posible que sienta la emoción de la criptozoología y la esperanza de descubrir algo nuevo y emocionante en el mundo natural. Y llegamos al final de este programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias a todos por tomaros un poco de vuestro tiempo para escuchar el podcast. En esta ocasión he escogido una canción del grupo británico de música electrónica The Prodigy, titulada Invaders Must Die. Siempre que he escuchado este grupo rejuvenezco unos 20 años. ¡Qué tiempos aquellos! Os recuerdo que si os gusta el podcast podéis apoyarle por una pequeña cantidad al mes y tendréis acceso inmediato a todos los programas de Espacio en Rojo, nuestro programa paralelo solo para mecenas. En el programa de esta semana hablaremos de la maldición de la momia de Tutankamón. No os lo perdáis. A todos los demás nos escuchamos la semana que viene en otro programa del Ejército de los Tristes. Si vais por la naturaleza, ojito con los seres que os encontráis. Chao.